Hello, hello. Hello, teacher. Good night. Good evening. Good Hi, evening. teacher. It's a pleasure to see you again. Hi, teacher. Thank you. Hey, Liz. Welcome. Welcome, everybody. Okay. Today I read in the WhatsApp group, you received some congratulations, right? Les dieron felicitaciones en el WhatsApp, así que excelentoso, right? Que están todos asistiendo a las clases virtuales, así que los felicito yo también, ¿verdad? Así que sigamos así, yes? Now let's go to start with some information here to review the topic of yesterday. Vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer. Okay. And let me see here, right? Okay. Copiado, Marcelita, copiado. No problem. Okay, let me see here. Okay, class. Let's begin, right? Yesterday we were learning about affirmative and negative statements with the verb to be. With the verb, sorry, excuse me. With the simple present, sorry. With the simple present, right? And today, let's listen to the audio, please. Page 37, exercise 4, grammar focus, simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Okay, now listen and repeat, please. I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Now, negative, repeat, please. Listen and repeat. I don't live far from here. I don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car. Don't, do not. Doesn't, does not. Okay, oh, sorry, excuse me. Okay, here, right? So, here we have the class of yesterday, right? The simple present affirmative statements. And we have the simple structure that is subject, verb, and complement, right? Subject, verb, and complement. I is the subject, walk is the verb, and to school is the complement, right? Then we have other examples with the third person singular, he and she. And notice how we add the S in the verbs for the simple
present, he, she, and it, right? So we don't say he work. We say he works, right? Also we say she takes. No, she takes the bus. So we are an extra S, right? Then we have some sentences in negative form. I don't live far from here. We have the subject, the auxiliary, the verb, and the complement in negative, right? And for third person singular, he and she, we don't say he don't. No. Or she don't, she doesn't, right? He doesn't work, she doesn't drive. And notice that we make the S disappear in work and drive, right? We don't say he doesn't works or she doesn't drives, no, right? So in this context, it's not necessary the S. Why not? Because we are using the auxiliary does in the same sentence, right? So it's not necessary. It's not necessary to say he doesn't works. No, it's not necessary. No. So we say only he doesn't work, right? But remember in affirmative, yes, it's necessary. Works and takes, right? For the third person singular, he, she, and it. Okay, good. Now we're going to make an exercise together. Okay. Here is as Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb form. Then compare with the, okay, so only we're going to complete, right? And notice that with he, she, and it, we say walk, walks, ride, rides, study, studies, watch, watches, right? Okay, in affirmative, remember, in affirmative, no in negative, in affirmative, okay? Good. So we're going to complete those sentences, but let me read the chat. Okay. Oh, okay, Janice, hello, Janice, welcome. And Jose Mario, nice, Jose Mario, early today. Estamos temprano, Mario. Excelentoso. This is for Mario. Jose Mario, sorry. Yes, okay. Edwin too, nice, Edwin. Good. Now we'll take the attendance. Vamos a tomar la lista ahorita, la asistencia. Yes. Alejandra. Present. Thank you. Adriana. Present. Welcome, Adriana. Brandon. Present, teacher. Thank you. Chamba. Present. Nice. Carmen Guadalupe Galvez. Carmen. Carmen. Okay. Edwin. Ya se reportó ahí. Por ahí estamos. Con él. Present. Yes, nice. Iris. Present, teacher. Thank you. Janice. Present, teacher. Thank you. Ya se reportó en el chat también. Thank you, Janice. Dimas. Present, teacher. Thank you. Ya lo vimos en cámara. También José Mario ya se reportó, pero para los registros de INSAFORP. José Mario. Present, teacher. Thank you. Juan. Present, teacher. Very good. Mario. Present, teacher. Nice. Marlene. Present, teacher. Nice, Marlene. Nilton. Present. Good. Ah, perdón el comercial. Marlene, por ahí estaba viendo su nombre en un ejercicio que vamos a ver dentro de poco, ¿verdad? Oneida. Ah, vaya. Excelente, sí, es un nombre conocido, sí. Ok, thank you. Now, Rodrigo. Present. Thank you. Romeo. Present, teacher. Nice. Sara. Sara. Present. Thank you. Esmeralda. Silvia Esmeralda Rodríguez. Ok. And Marcela. ¿Ya volvió a entrar Marcela?
Bueno, ya va a entrar Marcela, pero estuvo un ratito y luego se salió. Ok. Carmen. Present, teacher. Ah, good, good. Thank you, Carmen. Solo Esmeralda nos hace falta entonces. Esmeralda, are you there? Okay, well. So let's continue, right? Let's start with, I'm gonna start with Sara. Sara, please help me, please. Here we have two options. This is similar to the exercise we made yesterday, right? Igualito al ejercicio que hicimos ayer, yes? Okay, Sara. My family and I live, because it is plural, look, my family and I live in the suburbs. My wife and I work. Yes, the first one. The first one, correct. Sorry. Very good, because my wife and I, this is plural, right? Maybe we say only my wife works, right? But here, my wife and I, so it makes plural, right? So thank you, Sarah. Work near here. So we, Romeo, we walk or we walks? Walk. So, excuse me, again, walks or walk? Walk. Excellent, also, we walk, right? Notice the pronunciation of Romeo. Romeo is correct, very nice. So we don't say we walk. We walk. Thank you. Thank you. No, it's Romeo, nice. So it's not walk, it's walk. In some words, the L is mute. Es muda, right? Other examples are salmon. You don't say salmon, no, salmon. You don't say gul, good. You don't say cool, right? Those are examples. Thank you. It was a commercial, right? Comercial apart. Now, our daughter Emily, Rodrigo, work or works? Works. Correct. Works downtown. Trabaja en el centro, right? Por cierto, el centro lo están poniendo bien bonito últimamente para ir a pasear, ¿no? Downtown. So she drive or she drives? Nilton? She drives. Drives to work. Our son, Marlene, our son don't or doesn't? Marlene? Don't. Okay. Son is substitution for he, right? Not Perdón. Pues no es doesn't. doesn't, right? Doesn't drive. Very good. Nice. And then, Mario, please. My parents live or my parents lives in the city? My parents live in the city. Correct. Yes, it's correct. Because my parents is they, right? Yes. In the city. My mother, one, please. My mother what? My mother take or my mother takes a train to work? Takes. Takes. Totally correct. Okay, my father is retired, you know, está pensionado, retired. My father is retired. So he, Jose Mario, he don't or he doesn't? He doesn't. Sorry to tell you, Jose Mario, but you're totally right. Correct. Doesn't, right? Doesn't work. Nice. He also, Dimas, él además, right? He also use or uses? Uses public transportation, right? So they, Janice, please, they what? They don't or they doesn't? They don't. They don't, correct. They don't need a car. They don't need a car. So this is about the review, right? Ese fue un pequeño repaso.
Now we're going to check some pronunciation. Let me see, just some pronunciation here. Okay. But before to go to this, oh, sorry, teníamos esta parte antes. Discúlpenme, vamos a repasar esta parte antes y luego nos vamos a la pronunciación, ¿sí? Okay, look. Simple present statement with irregular verb, right? Ya vimos los verbos normales, dijeron, sí, como she takes, he walks, she works, etcétera, etcétera, right? Que solo le agregamos una S, ¿sí? Ok, vimos también las reglas donde se le cambiaba la Y por I latina, decíamos cry, cries, try, tries, ok, y en los verbos que terminaban en SH, CH, ZS, X, que se pronunciaba, se escribía con ES, entonces decíamos washes, watches, brushes, etcétera, etcétera, fixes, ¿ok? Pero aquí tenemos unos ejemplos, también los vimos ayer, pero vamos a repasarlos ahora. Have, do, and go, right? Do no como auxiliar, sino como verbo principal, ¿sí? Recordemos que el do tiene doble función, como auxiliar y como verbo principal. Entonces, en este caso, pues, es verbo principal, ¿sí? Entonces, ya cuando lo cambiamos a tercera persona singular, pues ya cambia la cosa. No decimos, she has, or my father has. No, no, my father has, right? And then here, right, my mother does. No, my mother does. My mother does. No, right? Does, right? Okay, and the bus, the Tucson, the bus goes downtown, you know? Go for goes. Listen to the audio. Page 38, exercise 4, grammar focus. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Okay, that's it, right? Now repeat after me, please. Repeat after me. I have a bike. We do our homework every day. Homework. We do our homework every day. My parents go to work by bus. My father has a car. My mother does a lot of work at home. A lot of work. My mother does a lot of work at home. The bus goes downtown. Downtown. Okay, good. Hay una canción de los 60 que así se llama. Downtown. Downtown. Nice, very nice. Okay, now, let's practice with this, right? Notice that my parents is plural, right? We is plural, and I is first person, right? So remember that only with third person, he, she, and it, we change have, has, do, does, and go, goes, right? Only with he, she, and it. Don't forget that, please. Now let's make this exercise. Ladies and gentlemen, it is. Listen, please. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go or goes? It is. Go. Sorry, goes. Go. Wait, sorry. Go or goes? Go. Go, okay, correct, go. Because it's my mom and my dad, right? It's two.
We say my mom go downtown to work. My parents are very busy. Están muy ocupados, mis papás. So, Edwin, I do or I does a lot of work. Edwin? Dos. Okay, wait. Right? Look at this. I do or I does, Edwin? I do or I does? Do. I do, right? Okay, now let's go here. So again, it says, my parents are very busy. So I do or I does? I do, teacher. Do, right? Correct. I do. I do a lot of work. And remember that only he, she, and it, right? Y también se parece un nombre como Pedro, Juan, o en el caso de she, María, Carmen, Iris, Janice. Or it, the house, the car, Missy Fus, Fido, right? Paquito. Okay, so this is it, right? For animals, Okay, now I do a lot of work at home. Let's continue, please. Carmen, please. My brother doesn't live with us. He has an apartment. He has, right? Talking about this, I have a question for you. ¿Cómo llama un vaquero a su hija? El vaquero, ¿cómo llama a su hija? Le dice así de, hija. Okay. Now, in this case, it says, he has an apartment in the city, right? He, Chamba, please. He goes to school? He goes, perfect, right? And he, Brandon, he do or he does his homework at home? He does, He teacher. does. My goodness. Perfect score, right? Llamo score perfecto. Llamo. Number 3, please. I have or I has. Adriana? I have a new friend. His name is Jason. Ooh, Jason, right? We, Alejandra, we go or we goes? We go. We go, To right? the Go. same We go to the same school. School. And sometimes, Marcela, ¿ya estamos listos, Marcela? Hola, vengo entrando, pero sí, Ok, más no o hay menos problema. estoy Sí, escuchando. tranquila. Ahí me avisa cuando esté lista, no hay problema. Yes. Ok. Esmeralda, ¿ya está con nosotros, Esmeralda? Sí, teacher. Ok, good, Esmeralda. Ya siguió el ejercicio, ¿verdad? Sí. Ok, good. So, and sometimes we do or sometimes we does our homework together, Esmeralda? We do. We do, correct. Miren qué fantástico. Otra vez estamos los 19 completitos y con el teacher somos 20. Ah, perdón, falta Dino y Dudley. Somos 22. Ok. Good. Ah, y Polar también ahí anda, ¿verdad? Ah, pues somos más. Y los niños de Marcela, en fin, somos toda una familia ya. Ok, todos aprendiendo inglés. Sigamos. Let's continue, right? Now. Good. Aquí hay un pequeño ejercicio, miren. Ok, podemos practicarlo, ¿verdad? Aprovechemos que está ahí, sí. We're going to talk about my family, right? I have one brother and 2 sisters, right? Well, in my case, I have 4 sisters
and one brother. One brother, right? So in my case, I can say my one sister works as a secretary. Another sister works in a building. In a building, right? She has a business. She's a businesswoman, right? My other sister is a teacher. My other sister is laboratories, right? And my brother is a salesman. He's a salesman, right? And I am a teacher. Okay, so I need a volunteer who tells me about his or her family, right? How many brothers do you have? How many sisters, right? One volunteer, please. I have three José María. sisters. Two sisters. Three. Three. Okay, Three. good. And what do they And- do, Jose Mario? What do they do? Carmen is a salesman. Salesman is Saleswoman. 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 Glenda is a lawyer. Oh, nice. Y Vilma is a periodista, ¿cómo se dice? What do Journalist. you say? Journalist. 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 En mí, en You're a boss. You're a manager. no, No. no yet, no yet. Not yet. Not yet. Okay. Very good, Jose Mario. So you are? And business administration. Businessman, right? Business administrator or businessman? In the same. Businessman. Yes, good. Thank you. Chamba, please. You're welcome. Okay, I have one sister, teacher. Just one sister, no brothers. Yes, no, I don't have brother. Only Okay. sister. And what does your sister do, Chamba? She is graphic designer. Oh, nice. Okay, nice. Yes. Okay, thank you, Chamba. Esmeralda, please. Teacher, how do you say telemercadeo? Las que están, las personas que son de telemarketing. Telemarketing. So Okay, she's a telemarketer, right? I guess I suppose. Okay, I have two sisters. Two sisters. Oh. How do you say sister, la hermana mayor? Big sister. My big sister is. Okay, my big sister is telemarketer. Okay. And Esmeralda, you are in the middle or you are the baby? The baby. Oh, excuse me. Okay, very good. So your middle sister, la hermana de en medio, right? The middle sister is what? She's a teacher. Oh, the best profession in the world. Eh? Nice. Okay. Your teacher too, right, Esmeralda? So, two Yes. teachers. Oh, sufrimos. Okay, good. Thank you very much. Now let's continue, right? The next exercise is the pronunciation. Listen, I will explain this slowly, right? We were working with third person singular verb, right? She, he, and it. So we say that we add an S to the verb. Take, takes, sleep, sleeps, drive, drives, study, studies, right? Dance, dances, watch, watches, right? In the regular form, do, does, and have, has. Okay, but the pronunciation. Here we have three sounds. Tenemos tres sonidos cuando el verbo está en tercera persona singular. Ok, tenemos el sonido s, z, is, right? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es ese sonido? Por cierto, también es para los nombres plurales, como table, car, tables, cars, offices, buildings, dogs, etcétera, etcétera. También aplica esta regla para los plurales de los nombres, pero ahorita vamos a concentrarnos en el verbo en tercera persona, ¿sí? Ok.
En los verbos que termina el sonido, no la letra, el sonido en un sonido no voceado, se llama en inglés voiceless, quiere decir sin voz, como son los siguientes, la P, pa, 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 la T, 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 la K, 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 y la F. ¿Ok? Pues hay otro sonido más, pero es un poquito complicado, así que son sonidos exclusivamente gringos, pero vamos a practicar con estos. Cuando terminan esos sonidos, en este caso tenemos el verbo take, no termina en la EVA, sino que en la K, sino take. Es un sonido no voceado. Luego tenemos el verbo sleep, termina en P. También un sonido no voceado. No voceado quiere decir que no usamos las cuerdas vocales para hablarlo. No las usamos, ¿sí? ¿Ok? Y para demostrarlo, pues pueden ponerse la mano en la garganta. Vamos a poner la mano en la garganta, por favor, todos. Ok, pero sin ahorcarse, no, sin ahorcarse, tranquilo, no, solo es a topar la garganta, ¿verdad? José Mario, vamos, eso, ok. No, José Mario, tranquilo. Hay muchos problemas económicos, pero sigamos viviendo, tranquilo. Ok, y vamos a pronunciar estos dos sonidos, ¿sí? La K y la P. Okay. Señor, gracias a Dios porque nos le sigues prestando muchos años más de vida. Te pedimos que lo bendigas. Chamba. Permítame que Chamba está bien inspirado por ahí, ¿verdad? Sorry, teacher, sorry. No problema, ya, pero muy buen mensaje, Chamba. Correcto, a Dios es la gracia de todo, ¿verdad, Chamba? Por eso estamos aquí, mire, aprendiendo inglés gracias a él, ¿verdad? Muy bien, sigamos entonces. Vamos a hacer el sonido de la K y el sonido de la P, ¿sí? Ok, ready? Repeat, please, repeat. Ok. ¿Sintieron alguna vibración en la garganta? No, ¿verdad? No, entonces no usamos la voz, no se usa la voz. Eso se llama voiceless. Less quiere decir sin. Voiceless, sin voz. Voiceless. ¿Ok? Ahora vámonos al sonido de la V. V, V, V. Y el sonido de la I, que es una vocal, study, study. ¿Ok? Va, igual, vamos a poner la mano en la garganta. Sin decepciones, por favor. Sin decepciones, no nos vamos a ahorcar ahí, solo toparla aquí. A sentirnos las cuerdas vocales. ¿Cuántas cuerdas vocales son? Solo son dos, ¿verdad? ¿O tres? No me recuerdo. Ya vamos a preguntarles a Google. Pero por ahí alguien me dijo eran 7. Como que guitarra le digo. No, los humanos tenemos 2 o 3, creo, lo máximo. No me acuerdo bien. Ya vamos a averiguar. Entonces, vamos a sentir la vibración de esas cuerdas vocales. ¿Listos? I. ¿Ok? ¿Sintieron la vibración? No cree que está temblando, no, es que la garganta está ahí resonando las cuerdas vocales. ¿Ok? Y en el caso de los sonidos voceados, como la B labial, no, la B labidental, perdón, drive o study, las vocales, y la M, de N, de L, de R, de B, etcétera, etcétera. La mayoría de letras son voceadas, usamos la voz para pronunciarlas, ¿verdad? En el caso de los hombres, pues, un poco agudo, en el caso del de la mujer es, perdón, grave, y el de la mujer es un poco agudo, ¿verdad? ¿Ok? Pero usamos la cuerda vocal. Ok, y luego tenemos al final, ok, perdón, entonces con los no voceados, take, takes, sleep, sleeps. Con los voceados, con lo que sentimos aquí, la vibración, drive, drives, study, studies, ¿ok? Y hay un grupo de sonidos silbaditos, se llama en inglés sibilant,
como la S, la Z, la SH, la CH, que suenan así como sh, ¿sí? Son sonidos silbaditos. En ese caso vamos a agregar una sílaba extra y vamos a decir is. Por ejemplo, el verbo dance termina en una C, pero el sonido es de S. Dance, 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 right? Por cierto, ya escucharon quién ganó los premios MTV, ¿verdad? Un señor que se llama Bad Bunny. Qué vergüenza, Dios mío. Bueno, sigamos. Dance sería, en este caso, dances, right? Watch, watches, ¿no? Como el sonido aquí es S, entonces vamos, silbadito, dances. Y aquí el sonido es como couche, me baño con jabón de couche, ¿sí? La CH suena entonces decimos watches, ¿ok? Now listen to the audio, please. Listen to the audio. Page 38, Exercise 5, Pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals Z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances. Watch, watches. Irregular. Do, does. Have, has. Excelentoso. Now, please, repeat after me, please. Repeat after me. Take, takes. Sleep, sleeps. Next one. Z, z, z. Drive, drives. Study, studies. Now the last one is. Dance, dances. Watch, watches. And the irregular, they are irregular, of course, right? So, se salen de la regla. So, do, does. Have, has. Okay? Good. Any question? Esa partecita está un poquito difícil, ¿verdad? Ajá, Dimas. ¿En qué momento voy a diferenciar si tengo que pronunciar la S como S, y en qué momento la voy a diferenciar para hacerla como Z? Fíjese que ahí tenemos que irnos por cuestión de memoria, porque así reglas, es muy complicado. Tendríamos, bueno, le digo por lo que yo estudié en la universidad, ¿verdad? Estudiamos fonética, pero aún así, como otro idioma, ¿verdad? No, solo por, ¿cómo se llama? Por las palabras, ¿no? Uno va descubriendo que exercise, por ejemplo, termina en Z, dance en Z, en S, ¿verdad? Y así uno va viendo las palabras. Entonces, de memoria, porque no hay, sí hay algunas reglas, pero no son tan generales, ¿no? Siempre hay un cambio, siempre hay una otra palabrita que sale por aquí, por allá. Así es que yo le voy a recomendar algo, ¿vale? Y esto para todos, por supuesto. Cuando nosotros tengamos dudas, por ejemplo, exercise termina en sonido de Z, ¿sí? ¿Y cómo sabemos eso? Pues ponemos la palabra en Google, ¿verdad? Porque hoy es la gran herramienta que tenemos ahora. Y ahí aparece el sonido, la pronunciación. Y
entonces lo pronunciamos de acuerdo como ahí dice. Y en el caso de dance, que no sabemos si esta es S o Z, ¿verdad? Entonces nos vamos igual a Google y ahí podemos practicar. Es lo más práctico, ¿verdad? Porque yo les sugeriría, yo tengo un libro de fonética. Créanme que pocas veces me he puesto a repasar, ¿verdad? Porque es muy largo y muy complicado. Entonces, Sí. sí, bueno, en el caso de nosotros que estamos en nivel básico, pues nos toca un poquito así al estilo periquito, ¿verdad? Estar escuchando y repitiendo, escuchando y repitiendo, ¿verdad? Entonces, sí, no le tengo una respuesta específica, dime, le soy honesto. No, ¿verdad? Pero déjeme averiguar si hay alguna regla, vamos a averiguar, ¿verdad? Pero Ok. en todo lo que he estudiado, nunca me enseñaron reglas de cuando Ajá. la N luego va la C, se pronuncia como S o... Sí, o sea, así como en español, ¿verdad? Español no. Tipo antes de B y P, va Ajá, M. correcto. Ajá. Después de N, va la B labial y... En Ajá. fin, o sea, tantas reglas que tenemos en español, ¿verdad? Sí. Entonces, déjenme Teacher, averiguar. Déjenme averiguar bien, porque hasta donde yo de sé no hay repente, reglas así como en español. ¿Ok? sí. De repente, teacher, eso quizás viene a dar cuando dicen tienen inglés malo, porque tal vez no logramos determinar en qué momento hay que pronunciarlo así. Sí, O con es el que tiempo se vaya. logra. No, ¿cómo no? Claro que se puede lograr, Ajá. claro que se puede Ajá. lograr, ¿verdad? Bueno, en mi caso, sí hay inglés avanzado, ¿verdad? Inglés académico, aunque no le voy a mentir, ¿va? Hay un montón de palabras que cuestan, bueno, no son parte, inclusive en español, ¿va? Nosotros tenemos palabras Sí. que no entendemos. Por ejemplo, si yo le digo a alguien qué es adherirse, qué es alfaque, qué es propenso, qué es, bueno, no sé, tantas palabras que uno no sabe el significado, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en inglés, hay un montón de palabras que ni siquiera las personas que viven en Estados Unidos, e inclusive hay personas que ni leer pueden en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, hay millones de personas que no pueden leer en Estados Unidos. Y entonces no saben, ¿verdad? No saben, solo el lenguaje básico. Entonces, pues yo les soy honesto, yo manejo el lenguaje básico, ¿verdad? Entonces ya ir a otras palabras, reglas y ya no es muy difícil, ¿verdad? Aún en español nos cuesta, ¿verdad? Ya en otro idioma es un poco más difícil, pero sí, lo que es lenguaje estándar, lo que es necesario para comunicarse y hablar con una persona de Estados Unidos, de Inglaterra, Australia, Belice, Jamaica, porque aquí está el inglés estándar, ¿verdad? Que sí lo podemos aprender. Hablando de eso, yo no sé si a ustedes les mandé un video de 2 horas de practicar listening. Se los voy a volver a mandar esta noche. Okay. Y ahí, Dimas, aparecen, vaya, el ejercicio es así, vale, le voy a explicar, para que todos lo practiquemos, ¿sí? Pero son 2 horas en que ustedes deben estar dedicados, ¿verdad? No practican unos 15 minutos, lo dejan ahí. De ahí siguen otros 15 y así, ¿verdad? Son 2 horas. Sí. Luego, usted escucha la oración, después la escucha por segunda vez y usted trata de repetirla, ¿sí? Así como caiga, ¿no? Como usted lo interprete. Y en la tercera le escribe, le aparece escrito lo que dice. Y abajo de la escritura aparece la pronunciación, ¿sí? Entonces, hay varios símbolos, ¿verdad? De pronunciación. Ahorita pues estamos a nivel básico, pues no les puedo enseñar muchos símbolos, pero por ejemplo, el sonido de la TH es uno de los más comunes. De la TH tiene 2 sonidos. Cuando usted dice thank you, thank you, Ajá. es un cerito, un cero, con una rayita en medio. Así es el símbolo. Y cuando la TH suena como father, como D, es no sé, es como una D con pancita así a un lado y como una crucita arriba. Bien raro el símbolo, ¿sí? Entonces el sonido de D, para que usted no diga my father, my father, no, my father, ¿ok? Y para que usted no diga thank you teacher, sino que usted diga thank you, ¿sí? Entonces esos símbolos le aparecen en ese video ahí,
Entonces usted puede ir pausando e ir viendo, ¿verdad? Si usted tiene nuevo, ¿cómo se pronuncia? Lo que sí no le recomiendo, en los buses a veces hay unos libritos que venden, ¿va? Aprenda inglés en una semana. Ok. Y ahí le aparecen a la par las pronunciaciones de las palabras, ¿no? Pero las pronunciaciones españolizadas, no sé. Por ejemplo, study, aquí lo ponen como study. Ya, entonces, ¿no? ¿Cómo vamos a españolizar el inglés? No, es ilógico, ¿no? Hay que seguir las reglas del idioma propio, ¿sí? Entonces debemos acostumbrarnos a pronunciar correctamente. Y pues hoy día las herramientas en internet son magníficas, ¿verdad? A veces no hay que gastar, sino que ahí está todo, ¿sí? Entonces les voy a mandar ese video. Y ahí hay muchas de las pronunciaciones. No le prometo las reglas de las que me pregunta, porque no. Pero ahí va a aprender muchísimo, ¿sí? Vamos a aprender todos muchísimo, ¿sí? Perfecto, Ok, Dino. gracias, teacher, Ok, gracias. anytime. Good. Anybody else? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Les parece muy difícil esto? ¿Otro ejemplo o algo más? No. Okay, let's continue, right? Now we're going to review the manual. Ayer quedamos debiendo 2 páginas del manual, pues hay que pagar las deudas, ¿verdad? So, let me see. Here we have the manual, right? In the unit 2. Yesterday we were learning this. Look, I will show you. Unit 2, right? This. We were working with this occupation, bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, etc., right? Then we were learning about some names, some students, and some job positions, and your tasks, las tareas o las actividades que hacen en su trabajo. Ayer vimos algunos de ustedes, ¿verdad? Okay, good. And then we learn about affirmative tense. Aprendimos de la oración en afirmativo, ¿verdad? Y negativo, con primera, segunda y tercera persona plurales. Y también vimos, no solamente, ¿verdad? Solo esto vimos. Perdón, no vimos la tercera persona, ¿no? Ya me extravié, permítanme. No, esta es la unidad 1. No hemos visto Vimos hasta la hoja 20. Hasta la 20, ¿verdad? Sí. Ah, sí, aquí está. Aquí está. Este no lo vimos ayer, sí. Este le andaba buscando, pero no lo vimos. Ahora lo vamos a ver. Ok, hasta aquí llegamos, ¿sí? Perdón, aquí llegamos a la presentación, pero en el manual no lo terminamos. Eso quiero decir, ¿sí? Esto lo vimos en la presentación, ¿se acuerdan? She makes, she doesn't, esto lo vimos, pero en el manual lo vamos a practicar ahorita, ¿sí? Ok, so let's begin. Describe a partner's daily routine at work. Vamos a describir lo que hace un compañero en su trabajo. And we're going to practice this conversation. Okay, listen, please listen, pay attention. Janet says, good morning, Cindy. How are you? And Cindy says, fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. And Janet said, really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Good. Now let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. I have many things to do this week. But Katie is very busy.
O Katy, si quieren decir Katy, yes. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule, schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Many phone calls. Later, she writes reports about the production. About the production. And what does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails. She sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. Busy. And on weekends? Good. Now we're going to practice this conversation. Alejandra, you're going to be Janet. And Marcela, you're going to be Cindy, right? Okay, let me see. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we have Alejandra and Marcela. Action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kat is very boss. Really? Who is Kathy? The new secretary here. True. She's due is very think. Okay, wait, sorry. On Monday. Schedule. True. Sketch. Okay. Her sketch is very thin. On Monday, she's make many phone calls. Later, she write report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranged meetings. She is a bossy. And on weekends? La parte más difícil me tocó. Finish. Yes. Excellent. Also, nice. Very good. Nice. Don't worry about the pronunciation. Now, please repeat after me, please. Many things. Many things. Busy. Schedule. Schedule. Teacher, Yes. how do you say schedule? Horario. Horario, okay. Okay. Her schedule is very tight. Okay, tight is apretado, muy ajustado, ¿no? Tight. Good. Repeat after me, please. Production. Bookkeeper. Arranges. How do you say it? In Spanish? Yes.
Arranges is arreglar. Hacer reuniones. Arreglar reuniones. Arreglar. Okay. Good. Now, any question? ¿Alguna otra palabra? Tight. Tight is apretado, ajustado. Por ejemplo, si hay una camisa que le queda unos todo apretadita ahí, ¿verdad? Toda femenina, pues tight es socado, apretado, ¿sí? Ok, Dimas. Teacher, what do you say? How do you say? Tie o Tight, apretado, ajá. Tight. Apretado, ajá. Tight. Okay. Tight, ajá. Apretado, Tight. socado, ¿verdad? Adriana. Yes. Thank you, Adriana, for your commentary. Ok, tight is apretado, ¿no? Podemos hablar de ropa y podemos hablar de situaciones, ¿no? Situaciones apretadas, complicadas, a veces tight, you know? Y a veces a uno le toca hacer tantas cosas en el día que no alcanza el tiempo. Entonces, my schedule is tight, you say, okay? Good. Now, we have Adriana and Esmeralda, please. Adriana, your Janet, and Esmeralda, your Cindy, right? Please, wait. Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo in Santa Ana, we have Adriana and Esmeralda. Action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? Who is Katie? Who is The new Katie? secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on the weekends? Okie dokie, thank you. Look, arranges. Remember, we have three sounds. Z, is, right? So in this case, it's is. So arranges, right? And the word busy. Okay, thank you very much, Adriana and Esmeralda. Now, please, Sara and Brandon. Sorry for the conversation. En this case, no hay niños, ¿verdad? O los niños, pero no importa. Ahí vamos a practicar lo importante. Okay, Brandon. So, Brandon, you're Janet, and Sara, you're Cindy, right? Come on. Wait, the presentation. Ladies and gentlemen, directly from Cuyultitán, in El Salvador, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? What, Katie? The new secretary, his schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. What does she do the other days? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's on or weekends? And on weekends, correct. And look, arranges, right? Okay, thank you very much. Now, Chamba, please. You and Romeo, please. Chamba, you're Janet. Romeo, you're Cindy.
It's okay. Ready, Chamba? Ah, the presentation. Yes, yes. Excuse me. We're going to say Hollywood, right? Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we have Chamba and Romeo. Action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many to do this week, but Katie is very busy. Really? Who's Katie? The next secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she make many phone calls. Later, she will report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some email to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Finish? Weekends is like a question, right? Look, it says, and on weekends, listen, and on weekends, huh? Like a question, right? It's like you saying, and what is she doing on weekend, right? Good. And Okay. the word arranges, right? Arranges. Okay, thank you very much, Chamba. And let me see, Chamba, I lost the name, sorry, ya me perdí los nombres. Romeo, right? Yes. Estaba averiguándole a Dima las reglas. Por eso me perdí. Sorry. ¿Quién me estaba ayudando? Chamba y Rodrigo, ¿verdad? Thank you, Yes. teacher. Yes, sorry. Excuse me. Qué pena, qué oso. Okay. Good. Teacher, Ajá, tell me, Chamba. can I trade like a Cindy, please? Sorry, I don't understand, Chamba. Can I trade like a Cindy? ¿Puedo tratar como Cindy? ¿Puedo hacer como Cindy? You want the role of Cindy? Yes, yes. Oh, yeah, that's okay. That's okay, right? So in this case, Nilton is going to help you, right? Nilton is Janet. Thank you. And you are Cindy, right? Okay. Okay. Ready? Nilton, ready? Okay. 1, 2, 3, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Ready? How is The new secretary. His schedule is very thick. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. and what do she do other days? On Wednesday, she sends some emails to bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. Again, right? And on weekends? And on weekends? Okay, Nilton, thank you very much. And on weekends, esa question, right? Y como diciendo, ¿y los fines de semana qué hace? ¿Qué hace los fines de semana? Okay, good. So listen to this pronunciation again. Schedule, tight, busy, arranges. So I arrange and then is, arranges. Okay, thank you. Now, in this case, Carmen, you're gonna help me, Carmen, and Marlene. Carmen, you are Janet. Marlene, you are Cindy. Ready? There you go. 1, 2, 3, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katy is very busy. Ready? Who is Katie? The new secretary here is
case is very thin on Monday. His market many phone call. Later, he with respond about the production. And what does he do the other day? On Wednesday, he sends some email to the bookkeepers, and the Friday he arranged many things. She's busy. And on weekends? Okay, thank you very much. And notice this is like a intonation, it's like exclamations, or you say, she's so busy. It's like in Spanish, say, híjole, qué ocupada pasa ella, ¿no? She's so busy. And then you say, and on weekends? ¿Ah? On weekends? Then again, let's pronounce these words. Veo que hay varias palabritas un poquito difíciles, ¿verdad? No se preocupen, vamos a ir suavemente ahí. Schedule. 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 Tight. Sense. Rights. Meetings. Busy. Okay, thank you. Now, here we go. Edwin, please. And Mario. Edwin and Mario, right? Edwin, you're Janet. Mario, you're Cindy, right? Ladies and gentlemen, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? What is scary? The new secretary here is Schedule. Teacher. Schedule. Schedule. Good. Schedule is very tonight on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Oh, what does she do the other day? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meetings. She's so busy. And on weekend? And on weekends? Like you say, and on weekends? Okay, thank you very much, right? Antes que se me olvide, Iris, ¿se puede quedar conmigo los últimos 10 minutos después de la clase? A usted la tengo en agenda, Iris. Iris? A mí, teacher. Yes. Bueno, bye. Yes. Con música y todo nos vamos a quedar después de clase, ¿ok? Good, thank you, Iris. Ok, sigamos. Let me see. Vamos a ver aquí. Antes de seguir, no se preocupen, estamos en nivel básico. Perfecto. Nosotros ahorita vamos comenzando. Entonces, algunos de ustedes con los que me he quedado en las clases extras, ahora lo voy a hacer general, les voy a dar el mismo consejo a todos. Traten de ver películas de muñequitos en inglés, ¿sí? Y pónganle los subtítulos en inglés, ¿sí? Ahora bien, de cuando en cuando pónganle stop y traten de pronunciar, de repetir lo que dicen, ¿sí? No sé, me imagino, por ejemplo, Mulan, van a ver Mulan, ¿verdad? Entonces ahí, detienen, o por ejemplo, Sing, o mi villano favorito, que en inglés es Despicable Me, despreciable yo, se llama en inglés.
Ok, la era del hielo, bueno, en fin, tantos muñequitos que hay, ¿verdad? Entonces, detengan lo que, un ratito la película y repitan lo que dicen. Ok, todo esto necesita una disciplina muy grande, porque yo sé que ustedes pasan ocupadísimos, yo lo sé, ¿verdad? Pero tal vez el fin de semana, no sé, pueden ver una película, una parte el sábado y la otra el domingo, no sé, se me imagina ahí, ¿verdad? Y según los científicos, de 0, o sea, es decir, desde que un ser humano está en la pancita, hasta 4 años, el ser humano es capaz de aprender al menos 4 lenguajes de forma nativa, ¿sí? Por ejemplo, yo aprendí grande, ¿no? Ya no sueno como nativo, ¿sí? Sueno, ok, a los salvadoreños, salvadoreño inglés. Pero un humano, como le digo, hasta los 4 años, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos un poco más grandecitos, siempre vamos a sonar un poco españolizados. Pero igual, si practicamos, escuchamos, repetimos, ¿no? Vamos a ir aprendiendo. Les aconsejo que, por ejemplo, en los manuales vayan leyendo para ustedes mismos estas conversaciones y van a ver cómo vamos a ir mejorando, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Y si hay alguna duda, pues aquí estoy yo a su orden, ¿sí? Ok, let's continue. Vamos a ver quién sigue ahorita. Iris. Ok, Iris, you and Juan, please. Okay, Iris, you are Janet, and Juan, Cindy. Okay, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kate is very booked. Really, who is Katie? The new secretary here. Perdón, teacher, ¿cómo me dijo que se pronunciaba here? Her schedule. Schedule is very thin. On Monday, she made many phone calls. She will report about the production. And what do she do the other day? On Wednesday, she sent some email to the workkeeper, and on Friday, she arrived meeting. She is. ¿Cómo se pronuncia? Busy. How do you pronounce it? Repeat. How do you pronounce? She is. Oh, wait. Vamos a aprender primero a decirlo en inglés, ¿sí? How do you pronounce? How do you pronounce? Do you pronounce? That word. That word, esa palabra, that word. Some word. O this word, o esta palabra, ¿sí? Busy, busy. She is so busy. Busy. Or busy. No. It is. Busy. Busy. She is so busy and on weekend. Ahora la entonación, Iris. La entonación, oiga. And on weekends. And on weekend. Excelentoso. Okay, very good. Now, look at this. Repeat after me, please. Busy. 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 Who? Like who? Who? Oh. Who? Oh. Who? Busy. Oh. Who? Busy. No. Who? Who? Yes. Schedule. Does. What does she do? What does she do? Does she do? Friday. Arranges.
Busy, busy, busy. Okay, that's it. Thank you very much. Thank you, thank you. Now we have Janice and Dimas, please. Janice and Dimas. Janice, you are Janet, and Dimas, you are Cindy, right? There you go. Okay. 1, 2, 3, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Thank you very much. Now look at this. Who is Katie? Or who is Katy? Right? El nombre no importa. Who is Katy? Who? Katie. Uh-huh. And then this is later. Sense. Okay. So, como la letra que, perdón, el sonido que se oye al final, send, es voceado, entonces vamos a decir sends. She sends. Vamos a exagerarlo, exagerémoslo. She sends some email. She sends. Correct, yes. Okay. Good. And then this is Friday. And busy. Okay, now let's finish with José Mario, right? ¿Alguien me falta? Aparte de José Mario, ¿quién más me falta? Nadie más, ¿verdad? Ok, José Mario, ready? Allá, vamos a ver cuál es más corto. El más corto voy a ver. Ok, Janet, I am Janet, right? And José Mario, you're Cindy, right? Good morning, Cindy. No, espere, vamos a hacer la botella. Good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Ok, pero José Mario, la voz, no importa, estoy bromeando, ok. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Okay, Jose Mario, look at these words. Schedule. Okay, good. Tight. ¿Se acuerda cuando jugaba uno de niño, verdad? Decía, pido tight. Solo que a la palabra se le agrega una T al final. Tight. Okay? Understand? Good. I got it. You got it. Nice. Thank you very much, Dimas. Thank you very much. Vamos a pasar la asistencia. Ok. Alejandra. Adriana. Present. Brandon. Present. Chamba. Present. Carmen. Present. Edwin. Present, teacher. Iris. Present, teacher. Janice. Present. Dimas. Present, teacher. Mario. Present, teacher. Juan. Present, teacher.
Ah, perdón, José Mario era la cosa. Perdón, José Mario, disculpe. Ok. Para no confundirlo con Mario Alejandro, sí. Ok, Present, ahora sí, teacher. Mario. José Mario. Present. Ya me confundí. Ok, José Mario, present. Good. Sí, You ya are lo vi en confused. cámara, no se preocupen. Ambos Teacher, Marios están. Ya me hice bolas. Ambos Marios están en la clase, sí, no hay problema. Ya les tomé asistencia, ¿sí? Marlene, Present teacher. thank you. Nilton, Present. Rodrigo. Rodrigo. Romeo, Present. Sara, Present. Esmeralda, present. Marcela, Present. good. Rodrigo Alejandro. Rodrigo. And let me see. Solo Rodrigo, ¿verdad? Bueno, no sé, creo que ha tenido un problema con internet. Sigamos entonces. Let's continue. Let's continue. Teacher, I hear. Ah, Alejandra, yes. ¿Se fue su internet un ratito, Alejandra? No. Sí, 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 pero pues no hay problema, no se preocupe. Aquí ya la anotamos, es cierto. Es que cuando la mencioné no me contestó, pero ahorita ahí estamos viendo que ya está. Sir, yes, sir. Okay, thank you, Alejandra. Now, let's continue, right? Now we have the daily routine. Katie's daily routine. Okay? Vamos a hacer el horario de Katie, yes? Vamos a ver, ¿qué es lo que hace? Por el tiempo, vamos a pedir voluntarios. What does Katie o Katy, okay, do on Monday? ¿Qué es lo que hace Katie los lunes? Veamos. Volunteers, please. Hace dos actividades, ¿sí? Phone calls. She makes Many phone calls. many phone calls. Good. She makes. She writes. She write reports about the production. Very good. And on Wednesday, ¿y los miércoles qué hace? Wednesday, ¿qué hace los miércoles? he sends some emails. Some emails. Good. And on Friday? Party. She? He arranges meetings. Good. She arranges meeting, right? She arranges meeting. Good. That's it. Ok. Y esto ya lo vimos en la presentación. Así es que solo ya hicimos ejercicio, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan su manual completo, vamos a ver. Helen. Order or orders? Order or orders. ¿Qué me ayuda? Orders. Orders, right? Como termina en sonido de entonces el sonido de Z. Orders. Orders. Good. Helen is negative. Look. Helen. Helen don't or Helen doesn't? Doesn't. Helen doesn't, right? And doesn't call or doesn't calls? Call. Call, right? No se le agrega la S. Muy bien, excelente. Ok, en gramática andamos finos ahí, ¿verdad? Finos. Ok, I Right. I write, right? Good. Y bueno, aquí están un poco traslapados los nombres, permítanme. Amy y Teresa. Sorry, Amy and Teresa. Asked or asks? Asked or asks? Asks. Con S final. With S. What do you pronounce? Asks. Asks. Sí.
Cuidado y no pronuncien la K porque entonces vas a estar diciendo una mala palabra. Ok, good. Vamos a ver. Yes, thank you, Rodrigo. Thank you. Ahorita le anotamos la asistencia, Rodrigo. Okay, good. Continue, right? Now, number 4. She clean or she cleans? Cleans. Cleans, right? Cleans. Suena dulce, va. She clean. She cleans. Okay, Mario. This is negative, right? Mario? Mario does. Doesn't or don't? Don't. Don't? Doesn't. No, Mario doesn't, right? Doesn't. Doesn't keep. ¿Qué pasó? Y vamos con score perfecto. Bueno, una fallita, no hay problema. Mario doesn't keep a record of the merchandise. No guarda un registro de la mercadería, right? He buys. Mario doesn't keep a record on the merchandise he buys. Okay, good. And this is for today, right? Esto es lo que veríamos ahora. Pero por lo visto vamos a quedar debiendo. Así que vamos. Aquí está, Marlene, mire, aquí está su nombre, Oneida. Qué famosa, Marlene. Ok, good. Bueno, vamos a seguir con el manual después. Vamos a hacer la presentación. Ok. Y vamos a acelerar un poquito para que nos alcance un poquito el tiempo, ¿sí? Ok. So today is August the 30th. August the 30th. We're going to practice with yes, no question, right? Yes, no question in English. The objective for today is ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine. Okay, so we're going to talk about routines. Good. These are some verbs we use in the work, right? Estos son algunos de los verbos en presente simple que se usan en su trabajo. Todas estas son tareas que hacen ustedes en su trabajo. Create, repair, install, sell, exchange, keep, write, buy, receive, decide. Good. Repeat after me, please. Create, repair, install, sell, exchange, keep, write, buy, receive, decide. Any question about the meaning? Questions? How do you describe? How do you say? Decide? Decide in Spanish, right? In Spanish. Or in French. La Because pronunciation. Mademoiselle, beaucoup parlez le français? La pronunciación de. No, wait. Beaucoup parlez français, mademoiselle? Ne parlez? No. Ok. Estoy bromeando, sí. Decide. Okay. So it's how do you pronounce decide, or how do you pronounce this word? Decide. In Spanish is decidir. Ok, muchos de ustedes, por ejemplo, un diseñador gráfico, create, right? Repair, install,
reparar, instalar, sell, vender, si ustedes trabajan en negocios, exchange, intercambiar mercadería, right? Keep, guardar un récord, guardar papeles, guardar registros, etcétera, etcétera. Write, escribir reportes. Casi todos hacemos eso de escribir reportes, ¿verdad? Buy, son los encargados de comprar. Receive, recibe mercadería. O algunos de ustedes son jefes, ¿verdad? Entonces deciden, decide. Okay, next one. How to use yes, no questions in simple present, okay? ¿Cómo usamos las preguntas de sí y no en inglés en el presente simple? So, before the question, we use the auxiliary do in first person, second person, and third person plural, right? La tercera persona singular la vamos a dejar para después. Entonces, decimos, do I get early? Do I get up early? ¿Me levanto temprano? Yes, I do. Bueno, aquí debería decir, yes, you do, ¿verdad? Pero, es así aparece en el manual. Yes, you do o no, you don't. Do you call other companies? Aquí sí, ¿verdad? Yes, I do. No, I don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. So repeat after me, please. Repeat after me. Do I get up early? Yes, you do. No, you don't. Do you call other companies? Yes, I do. No, I don't. Aquí lo hice al revés porque está equivocado, ¿verdad? Es al revés. La pregunto porque cuando pregunto con I, respondo con you. Y cuando pregunto con you, respondo con I, ¿verdad? Entonces, aquí está un errorcito del libro, nada más. Ok. Now, repeat after me, please. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? También aquí hay un error. Aquí debería decir you, ¿verdad? Yes, you do. No, you don't. Cuando preguntamos con we, respondemos con you, ustedes, right? Y cuando preguntamos con you en plural, respondemos con we, ¿sí? Aquí está un poco traslapado el asunto, ¿verdad? Entonces el auxiliar que vamos a usar en las yes, no question va a ser el do. Do I, do you, do we, do they? And this is the formula. Look, auxiliary do plus subject plus verb plus complement, right? Do you like pizza? You yes, of course, right? Do you like pizza? Yes, yes, I do. Yes, I love pizza. Yes, okay. Now, for third person singular. Aquí vienen las preguntas para tercera persona singular. Does she ask for assistance? ¿Ha pedido ella ayuda, asistencia, right? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Nuestra compañía revisa las políticas, the policies, las regulaciones, right? Yes, it does. No, it doesn't. So please repeat after me. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Assistance. Aquí la C es pronunciada como S, assistance. Okay. Does he drive the truck on weekends? Repeat, please, repeat. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies?
Yes, it does. No, it doesn't. Doesn't. Okay? Good. Now, so these are the auxiliary, right? Estos son para la primera, segunda y tercera persona plural. Y el does se usa para tercera persona singular, right? So do you, do I, do you, do we, do they, does he, does she, does it? Okay. And again, look, for the third person singular, we have this, the auxiliary does, the subject she, he, or it, the verb live. También no le ponemos la S. Oops, sorry. No le ponemos la S porque ya estamos usando el auxiliar aquí. And this is the complement, right? Does she live in La Unión? Good. Any question? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. Let's continue, right? Now, here we have the general form, right? Aquí tenemos el formato general, ¿sí? ¿Cómo hacer preguntas de sí y no en inglés? Do I ask for assistance? Yes, you do. No, you don't. Aquí sí está correcto, miren. Pregunto con I y respondo con you. Sí, porque me preguntan, miren, y yo pregunto por, sí, tú preguntas, vos preguntas, o usted pregunta. ¿Sí? Y cuando pregunto con you, do you ask for assistance? ¿Tú pediste ayuda? Yes, I do. Sí, yo lo hice. O no lo hice. No, I don't, right? Y cuando preguntamos con we, respondemos con you. ¿Ok? Do we ask for assistance? Nosotros preguntamos por ayuda. Sí, ustedes lo hicieron, ¿no? O no, ustedes no lo hicieron. ¿Ok? Good. Aprendámonos esto que es un poco confuso, ¿verdad? Otra vez, lo voy a repetir. Cuando yo pregunto con I, respondo con you. En singular, ¿verdad? Cuando yo pregunto con you, tú, usted, yo respondo con I. ¿Sí? Cuando pregunto con we, nosotros, respondo con sí, ustedes. ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos para las terceras personas, ¿sí? Good. En este caso de la tercera persona vamos a usar does, right? Any question? Tranquilitos que esto va para el grupo de WhatsApp, para que todos lo practiquen, lo tengan guardadito ahí cuando quieran aprender más, ¿verdad? Okay. Now let's work. Read the question, then complete the short answer. And then we're going to ask for at random. Vamos a preguntar al azar, al suertudo. Vamos a ver quién está de suerte esta noche. Yes. Ladies and gentlemen, Janice, Carolina. Janice, this is the question. Look. Oops, sorry. Excuse me. Ahí está. Romeo, ¿alcanza a ver en su dispositivo? Sí, sí, se ve. Sí, estamos bien, muy bien, me alegra. Okay, so, Janice, please. Do you need a green shirt at work? No? No, I don't. No, I don't. Good. Para que vean, enfrente de cámara lo voy a hacer, para que no vean que hago truco, ¿ok? Cierro los ojos. Romeo. Romeo, please, number 2, right? Does John have 3 children? Yes. Yes, she does. Okay, John is a man, right, Romeo? John is a man. So, he or she? She does. Yes, he does. Yes, he does, right? Thank you.
Good. Next victim. Sorry, excuse me. Next student. Si queda repetido, Romeo, lo siento. Otra vez. Okay. Esmeralda. Come on, Esmeralda. Do you like parties at night? No, I don't. No, I don't. Sí, usted no se ve que le gustan las fiestas, Esmeralda. Mejor nos quedamos revisando exámenes, ¿verdad? No, I Yes. don't. Do you like parties at night? No, de vez en cuando un casorio ahí que lo inviten a uno, pues no está de más, ¿verdad? Pero ya ir todos los fines de semana ya no. Okay. No, I don't. Do you like parties at night? No, I don't. Okay, next one, please. Mario Alejandro. Okay, does your wife need a sweater? No, she doesn't. No, she doesn't, right? No, she doesn't. Okie dokie. Next one. Dimas. Number 5, Dimas. Do you and your friends like movies? Do you and your friend? Ya me hice bolas. teacher. Okay. Remember, right? Recuérdese, Dimas, que cuando preguntamos con you and your friends, estoy hablando de usted y sus amigos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en general sería you, ustedes, porque usted está incluido ahí con su chero, ¿va? Con los amigos. Se lo traduzco, sería, do you like movies? A ustedes les gusta la película. Do you? Yes. Yes, we doesn't. Yes, we. Doesn't. Ok. Recuérdese que cuando decimos yes. We does. We does. Ajá. We does. Sí, Pero vamos a ver los ayude. auxiliares. Aquí están los auxiliares. Para we, ¿cuál usamos? Do or does? Does. Does? Do. Do, right? Sí, es que ahí es donde me confundía. Ah, vaya. Entonces, Dimas, tenemos que aprendernos esto de memoria, miren. Con el do, I, you, we, and they. Y el does solo es para he, she, and it. ¿Sí? Tercera persona singular, solo para ellos. Exclusivo. ¿Sí? Entonces, vamos al ejercicio, Dimas. Yes, yes, we do. Yes, we do. Thank you. Another big, sorry, siempre me confundo. Another student. Marlene. Come on, Marlene. Do the students in your school like English? They. Yes, they. Doesn't. They doesn't. Okay, let me see. Vamos a ir otra vez al they. Do. Okay. Yes, they doesn't. Okay. So we erase. Yes, they. Yes, they. They do. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Now, number 7, right? Edwin. Edwin Roberto Mineros. El chivo se deja apellido a Mineros. Ok, nice. Suena así de, o sea. Edwin, please. Does your husband... vamos a cambiarle aquí, permítanme. Por aquí de los malos entendidos, ¿verdad? Why, vamos a ponerse. Esposa, sí.
Does your wife like children? Yes, she doesn't. Yes, she doesn't. Or does, Edwin? Does. Does, right? Yes, she does. Le gustan los niños. Con tomate y pepino. I'm sorry. No, le gustan los niños. Okay. And number 8. Does Mr. Villatoro want a motorcycle? Does Mr. Okay, let me see. Janice. Qué suertuda esta hora, Janice. Okay, Janice. Does Mr. Villatoro want a motorcycle? No. No, doesn't. But no, she or he? No, he doesn't. No, he doesn't. My goodness. Congratulations, Janice. Okay, good. Any question? No questions? Okay, now let's go to the manual, right? Vamos a ir al manual ahora. Hay varias páginas que tenemos que cubrir aquí. Okay, good. The objective is ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine, right? And we are going to read about Oneida Chicas and Nelly Pineda, and about Ricardo Mata and Max Pinto, right? So here we have some activities they do and some activities they don't, right? Estas son las actividades que hace Oneida y Nelly. Y estas son las actividades que no hacen Oneida y Nelly. Ambas, ¿sí? Oneida y Nelly, lo que hacen. Oneida y Nelly, lo que no hacen. Ricardo Mata, lo que hace Ricardo Mata y Max Pinto. ¿Ok? Max Pinto Casas. Lo que hace y lo que no hacen. Ambos. Okay. Ambos hacen y no hacen esto. ¿Sí? Okay. So, for example, Oneida Chicas creates software. Oneida Chicas and Nelly create software. Nelly Pineda repairs computers. Oneida and Nelly repair computers. Oneida and Nelly install antivirus. Negative, right? Oneida doesn't sell computers. Nelly, Nelly doesn't exchange information about programs. O Oneida Chicas and Nelly Pineda don't sell computers. Oneida and Nelly don't exchange, right? The same situation with Ricardo Mata. Ricardo Mata keeps track on the sales. Lleva registro, lleva control, lleva anotados las ventas, ¿sí? Keep track. Max Pinto writes reports, escribe reports. Ricardo and Max buy new merchandise. Merchandise. Ya vimos que aquí cambia, mire la pronunciación, ¿ve? No es mercan, como schedule, ¿se acuerdan? Schedule. Aquí es, allá era ske, y aquí es merchandise. Bueno, hay que seguir aquí pronunciando, ¿verdad? Okay, Ricardo and Max don't receive money from sales. Or Max Pinto decides what to do, okay? Entonces, estas son actividades que se hacen en el trabajo o no se hacen. ¿Ok? Ahora, con base a eso, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Sí? Pero, ¿cómo hacemos? No sé si tienen su manual a la mano. Porque si lo hago muy chiquito, no sé si lo van a poder ver. Bueno, vamos a hacerlo más chiquito. ¿Sí? Déjenme ver. Ya me perdí. ¿Cuál es la herramienta para verlo más pequeño? Por aquí creo que está. Aquí abajo está. Permítanme. Aquí está. Vamos a hacerlo más pequeño.
Uy, demasiado. Vamos a ver. Ahí creo que más o menos podemos. Sí, ahí estamos. Uno más, creo. Híjole, hasta ahí no. No sé si lo vamos a poder. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Sí. ¿Cómo le hacemos? Ah, ya sé. Permítame. Porque ya sabemos que es Oneida Chicas y Ricardo Mata, ¿verdad? Ya sabemos que son ellos. Entonces voy a mover esto un poquitito para acá. Ahí estamos. Bueno. Cuando vea la última pregunta, vamos a estar subiendo y bajando, ¿sí? Ok. Let me see. I will give you, let me see. 2 minutes, right? Le voy a dar solo 2 minutos porque ya no nos queda tiempo. 2 minutes, right? To complete this. Do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do, or no, they don't. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Yes, they do, no, they don't. Ok. Cuando digo work con software, trabajan con software, instalar o crear, perdón, crear software no es lo mismo que trabajar con software, ¿verdad? Ahí cambia la cosa, ¿sí? El que crea el programa es para que otros lo usen, ¿no? Entonces aquí la pregunta es si ellos trabajan con esos software, ¿sí? Ok. Y aquí Nelly sell antivirus. No, aquí dice que instalan, ¿verdad? Instalan antivirus. La otra dice, do Ricardo and Max get money from sales? Sí, aquí dice que reciben, ¿ve? Receive money. Ah, no. Doesn't, ¿verdad? Don't, perdón. No reciben dinero, no reciben pisto. ¿Ok? Now, do Ricardo and Max write reports? Por aquí está, miren. Write reports. Y aquí si alcanzan a ver apenas, bueno. Do Ricardo and Max repair computers? ¿Reparan computadoras? Este está fácil, ¿verdad? Y por último, aquí es 4, 5 y 6. Se ha equivocado el libro ahí, pero es 5 aquí. Es 5 y aquí es 6. Ok, en number 6, do Oneida and Nelly install programs? ¿Instalan programas? Ahí está algo confuso, porque si un antivirus es un programa, entonces sí, ¿verdad? Vamos a decir que sí, porque los antivirus son programas. Entonces, la número 4 es positiva, ¿sí? Ok, 2 minutes, 2 minutos para terminar estas preguntas, please.
Okay, time is over. Time is over. Se nos acabó el tiempo. So, number 1, please, volunteers. Do Oneida and Nelly work with softwares? Volunteers, please. Vamos a ver quién me ayuda. Yes, they do or no, they don't? No, they don't. No, they don't. Correct, right? Porque ellos lo creen, no es que los trabajen con ellos. Okay, number 2. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Yes, I do. Yes, they? Yes, they? Yes, they do, right? Yes, I do. Okay. Veamos. Create software, repair computer, install antivirus. No los venden, los instalan, sería. Entonces sería. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. No, they don't, correct. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. No, they don't, right? No reciben dinero, yes. No, they don't. Good. Do Ricardo and Max write reports? Yes, I do. Yes, they do. Yes, they do. Do Ricardo and Max repair computers? Yes, I do. Yes, they? Yes, they do. Yes, they do. Okay. And finally, do Oneida and Nelly install programs? Yes, I Yes, they do. Yes, they do. Very good, right? Entonces vamos a dejarle esto de tarea para mañana, por favorcito. Me termina la página 24. En su cuaderno pueden poner la respuesta, ¿sí? Y lo vamos a chequear juntos, ¿sí? Ok. Solo quiero, antes de terminar la clase, mostrarles la plataforma, porque el ejercicio 1, el de la clase de ayer, ok, está un poco, no complicado, ¿verdad? Pero sí está un poco diferente, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer, no le voy a dar la respuesta, pero le voy a cambiar el verbo, ¿verdad? I work. Le voy a poner work en lugar de sleep, ¿verdad? Para que vean. I work at night. No se le olvide ponerle un puntito al final de la oración, ¿sí? ¿Ok? Ajá, Dimas. Teacher, fíjese que yo lo hice así y no leí la indicación del punto. Sí, sí. Me las tiró todas malas, me dio la segunda oportunidad. Y las últimas dos me salieron malas. Cuando ya las quise corregir nuevamente, ya no pude. Ya no le dejo la plataforma. Ya no, así que me quedaron ahí son las dos últimas. Lo siento que no di esta indicación antes, Dimas. Sí, ayer le iba a dar, pero ya no nos alcanzó el tiempo, ¿va? Como tantas cosas que... ¿verdad? Sí, bueno. Pero si creen que voy muy rápido, pues yo me detengo, ¿verdad? Solo que sí, ayúdenme repasando en casita, ¿sí? Ahí al mediodía, en la compañía, si tienen un momento libre, pues, y han impreso el manual, pues ahí háganlo, ¿verdad? O si hay dudas de la plataforma, también ahí estoy en WhatsApp, no se les olvide. No se les olvide que ahí estoy. A veces, obviamente estoy trabajando, ¿verdad? Pero ahí veo los mensajes. Y ya cuando me queda tiempo libre, pues ya contesto, ¿verdad? Así que no se les olvide. Igual aquí en la 2, ¿ve? Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Si tienen problemas ahí, pues ahí me avisan. Pero no se les olvide el puntito al final. No les voy a pasar la de Dimas. ¿Ok? Good. Any extra question? Sorry. Any extra question? ¿Hay preguntas extras? No. Ok. Vamos a pasar a asistencia. Y solo se quedaría conmigo Iris.
Mire, ¿verdad? Aquí les dejo en pantalla para mientras la tarea de mañana. Ok. Ahora vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar con Marcela. 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 Present. Ok, good. Present. Good Have a good night. night. Bye bye. Esmeralda. Present, teacher. Okay, bye bye. Sara. Bye, good night. Good night. Sara. Present, bye bye. Good. Bye bye. Romeo. Present. Good See you night. tomorrow. Bye. Rodrigo. Present. Okay. Goodbye. Thank you. Newton. Bye. Okay. Thank you. See you tomorrow. Marlene. Present, teacher. Okay, bye. Mario. Present, teacher. Good night. Good night. Juan. Good night, teacher. Good night. Good night. Jose Mario. Present, teacher. Good Good. night. Good night. Dimas. Present, teacher. Good Good. night. Yeah. Good night. Janice. Good night, teacher. Good night. Iris. Present, teacher. Good. No se me vaya a ir, Iris. Okay. Okay. Edwin. Present. Bye bye. You. Bye bye. Carmen. Present. Thank Bye. you. Bye bye. Chamba. Present, teacher. See you later. See you later. See you tomorrow. Take care. Brandon. Present. Good night, teacher. Good night. God bless you. Adriana. Present. Okay. Have a good night. Blessings, Adriana. Good night. Blessings. Alejandra. Present, teacher. Okay. Good night. Good night. God bless you. Thanks. Okay. Good. See you. See you tomorrow, right? Okay. Let me see. Hello, Iris. Okay. Adriana. Ya le tomamos la asistencia, ¿verdad, Adriana? Yes. Okay. Bye bye. Have a good night. Okay. Oh, qué bonito donde está Iris. Sí, ahorita estoy en el parque de Nejapa, teacher. Ah, de verdad. Sí, lo que pasa es que como mañana son las bolas de fuego, aquí es la tradición de Nejapa, entonces estoy ahorita aquí porque hemos estado ordenando hojas, porque como yo soy de la comisión de alimento. Ah, vaya. Usted es la que tira bolas de fuego, pues. Está bien. Sí, Ok. entonces me toca y como ahí, creo que somos los últimos porque nos toca cocer el maíz, pelar papa, partirla, Ah, carejote. Pero mire, En- gracias a Dios, usted está aquí presente en la clase, ¿verdad? Le Sí, agradezco mucho. sí, de hecho estaba allá está, donde mira aquello azulito, allá es la iglesia. Ah, qué bonito. Sí, entonces Tengo- ahí estaba la banda tocando y me tocó venirme para acá, para el kiosco. Aquí estoy enfrente de la alcaldía. Ahí Ahí está. está. Sí, yo conozco la alcaldía, yo trabajé ahí. Ah, bueno. Y fíjese que yo, bueno, eso hace años, yo trabajé con el Consejo Central de Elecciones. El Tribunal de Elecciones antes se llamaba Consejo Central de Elecciones. Entonces nosotros íbamos a empadronar por todos lados. Ujú. Y llegábamos a la alcaldía y ahí nos daban posada, ¿verdad? En la alcaldía de... Ah, Así de que Nejapa. ya conozco. No ha cambiado mucho, solo que está más bonito, No. más aseado, Ujú. sí. Sí, porque no Y, hay para dónde darle más. y abajito de ahí, las piscinas, como El centro turístico. polideportivo. Ah, correcto. Eso era libre, Sí. estaba abierto, sí. Y la gente se iba a bañar ahí a las pozas, o sea, bien bonito. Era bonito, pero Sí. ahora no, me imagino que debe estar también Ah, bonito. sí, está bonito, está remodelado. ¿Y cobran la entrada o cómo es la cosa ahí? ¿No? Sí, sí, más que todos los nejapenses, 1.50 le cobran, ya los que vienen de afuera creo que es de 2.50. Yo voy a decir que soy nejapense, oiga, cuando... Lo que pasa es que le voy a pedir el DUI. Oh. No, pero como usted va a estar ahí, usted me va a dejar pasar. Sí, yo le voy a No, dar pase libre. son bromas. Algún día vamos a ir por ahí. Está bueno, sería bueno que viniera mañana, lástima por las clases, pero ni modo, a mí me va a tocar irme a rinconar por allá porque como va a estar la banda LL, va a estar la Platinum, la Pola de Fuego que van a estar jugando y va a haber, o sea, mucho. Aquí yo mañana a las 3 de la mañana tengo que estar aquí. The Fireballs of Nejapa. Yes.
Ok, muy bien. So, Iris, ¿hay alguna parte que le gustaría repasar? ¿Algo que no haya entendido? Pues muchas, teacher, Muchas muchas, pero cosas, quizás ¿verdad? como Pero que sería retroceder un poco, el en 10 tiempo ya ha minutos, pues pasado, no es entonces. mucho, pero tal vez algo que quisiera que repasáramos del... Vaya, si quiere le hago un repaso de lo que hemos visto. Hemos visto el verbo to be en afirmativo, negativo y en preguntas, ¿sí? Hemos visto varias ocupaciones, hemos visto el alfabeto, ¿sí? Los posesivos adjetivos y los posesivos con nombre, ¿verdad? Como Iris's house, la casa de Iris, por ejemplo. ¿Se acuerda? El apóstrofe y la S. Y ahora estamos viendo algo más complicado, que es el presente simple. Ya vimos las oraciones afirmativas, ¿sí? En la cual la tercera persona, el verbo se le agrega una S, ¿sí? Ok. Y también las negativas, que en las negativas se usa das en tercera persona, ¿ok? Y terminamos ahora con las preguntas de sí y no, ¿verdad? Do you work in Ejapa? Yes, I do. Do you work in Santa Ana? No, I don't. ¿Sí? Eso fue lo último que vimos. De todo eso, ¿qué le gustaría a usted más o menos? Lo que pasa es que es un poquito de todo, teacher, pero quizás no se me sería tan complicado como repasarlo, porque como usted manda La ya lo presentación. pasado, ¿no? Sí, Ajá, sí. ajá, ajá. Ajá, Ahí está pero la... no se me hace tan difícil yo repasarlo, no se me hace Sí. tan difícil, ajá. Quizás no tanto, teacher, no No tanto, tanto, más no, que todo bueno. quizás en las pronunciaciones, quizás es que como que un poquito en algunas Sí. de va, ajá. Vaya, ¿y usted tiene algún cable como Netflix, como Disney, como, sí? Ah, pues ahí tiene la herramienta. Sí. ¿Cuántos años me dijo que tenía su niño? El mayor tiene 11 y Los el dos. último tiene 6. 6, ¿verdad? Sí, ok. Entonces están, mire, para aprender inglés con usted. No, de hecho, el mayor, él tiene una beca ahorita, va a aprender, está en inglés, francés y mandarín. Excuse me. Ese Sí, sí, muchachón va a ser entonces, un genio. sí, ahorita él, le dieron una beca y, bueno, le entregaron libros, Océano, 2 libros completos, 2 discos y la tablet. Ah, qué bien, excelente. Ujú. Entonces, él ahorita, hay cosas que yo no las entiendo y le digo, hijo, mira, ¿cómo es esto aquí? Y ella me dice, mami, así, así, y él me empieza a decir cosas que yo no le Excelente. entiendo, él me ayuda. Va, entonces, ahí pónganse los tres a ver películas de muñequitos en inglés. Sí, ¿Sí? de hecho, yo me pongo música, tengo otro teléfono, pongo música, pero pongo traducida, me la traduzca, o sea, como yo para poder así a- eh, hablarla, expresarla. Ah, ok. Ahora Ujú. bien, le voy a dar un consejo con las traducciones, ¿verdad? Trate de no ir entendiendo todo, traduciendo todo, perdón, al español, ¿sí? Ujú. Porque No, entonces, traducida, o sea, ¿cómo le quiero decir? En inglés, pero las letras, entonces. ajá, pero en Ah, inglés, no no, traducida al entonces español. Ajá, estamos bien, sí, estamos ajá, bien, entonces, sí. ajá. Aunque Porque siempre eso, la traduzco al español, pero yo trato de repetirlo en inglés, la sí, porque traducción en vaya, inglés. si tiene Netflix, por ejemplo, ahí está la opción de solo Ujú, inglés. El subtítulo no parece nada español, solo inglés, ujú, ujú. ¿verdad? Y Disney tiene, la cuenta de Dice, Disney. no, No no, tiene. Bueno, no. bueno, pero es suficiente con Netflix. Ahí para darse gusto aprendiendo inglés, ¿verdad? Y Sí. también en YouTube aparecen también algunas películas en inglés, lo que es más limitado, ¿verdad? A lo que ellos no Ujú, quieran tirar, porque hay películas que les ponen derecho reservado, ¿verdad? ajá, Lo que sí puede hacer es con la música ver en YouTube con letra, ¿sí? ujú. Se ha fijado que la semana pasada les mandé una canción, ¿no? Sí.
Entonces, ahí igualito, ¿verdad? Así como está ese video, usted puede buscar otras canciones que le gusten a usted. Sí, no, sí, de hecho yo he pensado, porque como últimamente no me he quedado mucho tiempo así libre por esto de ahorita, ¿verdad? Entonces, ir como transcribiendo las canciones con su traducción, pero siempre en inglés, como Ok. para poder yo Practicar, hablarlo. sí. Vale, le voy a dar otro consejo, otra técnica, mire. Si usted tiene impresora, ¿verdad? Y en la computadora usted puede imprimir la canción, ¿sí? Se Sí, de va. hecho lo hago de mi teléfono, lo imprimo también. Ah, muy bien, excelente. Sí, Pues me sí. enseña, eso no me la puedo todavía. Ah, sí, nosotros ya tenemos La coordinada tecnología. la impresora con el teléfono, entonces a veces acostado desde la hamaca, mami, imprime tal cosa, mi hijo, sí, aquí le doy, va a andar a sacarla, ¿eh? Y ya lo hacemos. Excelentoso. Permítame, quiero ver Sí, si yo le puedo mandar una impresión allá hasta Nejapa, quiero ver. Ah, ahí le va a aparecer, oígale. Va, vaya. pues. Entonces, imprima la letra de la canción y la pone ahí por la refri, por el dormitorio, y usted escucha la Ujú, canción y al pegarlo ahí, usted misma se va a obligar a estar viendo lo que dice. ¿Sí? ujú. Esa es una técnica, ¿verdad? Pero obviamente ahí usted como más le guste, como más le parezca, ¿verdad? La cosa es practicar. Cuando le Así quede es, tiempo, sí. Ok. sí. Iris, ¿y qué le ha parecido el curso? Eh, bien y mal. A ver, vamos a ver. Bien porque yo quiero aprenderlo, o sea, tal vez no lo va a aprender uno así al 100%, pero muchas cosas que uno desea como hablarlas en inglés, pedir y todas Ujú. esas cosas, o sea, pues bien. Mal por, quizás por el horario que agarré, Ah, quizás, sí, ajá, bueno. por el horario, ajá. Y que Pero no son, no, no lo son que pasa, clases presenciales, ¿va? Es un poco diferente, pero igual, o sea, yo veo que el grupo está excelente y todos ajá, están bien sí, interesados, bien, no sí, fallan. a mí se me hace un poquito, digamos, más que todo quizás es terminando agosto ahorita y empezando septiembre, porque igual en septiembre son las fiestas patronales aquí. Entonces, y como igual soy de la comisión de festejos, quizás se me va a hacer así un poquito como durito, pero igual ahí le vamos, ya estamos montados en el burro, lo vamos a jinetear. Me fascina su actitud, Iris. Sí, Congratulations. sí, Yes, me fascina. Esa es la forma de sí. aprender, mire. Estarle dando y dando hasta, ¿ok? Muy bien, Sí, entonces, de hecho yo, ahorita igual saqué un diplomado en Andrisa, que dieron unas capacitaciones, me costó, porque sí me costó, pero pues, lo excelente. saqué, Bueno, sí. y la lluvia también le ha hecho algún También la lluvia me ha hecho de todo, pero igual ahí he estado al pie del cañón. Sí, no, excelente. No, yo me Sí, doy cuenta del interés que le ponen. Sí, me fascina. Es la mejor sí, forma de aprender, sí. Bueno, Iris, entonces la dejo ahí para que siga trabajando, ¿verdad? See you tomorrow. Espero que pase una feliz noche. Y cualquier cosa, pues estamos en la orden en WhatsApp. Oiga. bueno, muchas gracias. Okay, have Muchas a good night. gracias. Ok, good Bye night. bye.